Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 44. Jesús resucita al tercer día. Se aparece a sus discípulos durante 40 días. Y lo colocaron en una tumba labrada en la roca en el huerto de la casa de José, y cerraron la tumba mediante hacer rodar una piedra grande para que cubriese la entrada. Ahora bien, al amanecer del día sábado, los sacerdotes principales y los fariseos fueron hasta Pilato y le dijeron: «Señor, hemos recordado que ese impostor dijo mientras todavía estaba vivo: Después de 3 días he de ser levantado. Por lo tanto, manda que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, para que nunca vengan sus discípulos y lo hurten, y digan al pueblo: fue levantado de entre los muertos, y esta última impostura será peor que la primera». Pilato les contestó: «Tienen guardia, vayan y asegúrenlo lo mejor que puedan». De modo que éstos fueron e hicieron así. Cuando llegó al fin el domingo por la mañana, María Magdalena y otras mujeres piadosas llevaron consigo especias a la tumba para untárselas al cadáver de Jesús, y por el camino se decían entre sí: «¿Quién nos removerá la piedra de la puerta de la tumba conmemorativa?». Pero al llegar allí se dieron cuenta de que ocurrió un fuerte terremoto y el ángel de Jehová hizo rodar la piedra. Vieron que la tumba de Jesús se hallaba vacía, por lo que, mientras el grupo de mujeres esperaban allí, María Magdalena fue a avisar a Pedro y a Juan. Y a éstas se les apareció el ángel de Jehová, e invitándolas a entrar al interior de la tumba, vieron a otro ángel más adentro, y uno de ellos le dijo: «No teman, porque sé que buscan a Jesús, que fue fijado en un madero. No está aquí, porque ha sido levantado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde yacía, y vayan deprisa y digan a sus discípulos que él ha sido levantado de entre los muertos». Ante aquello, ellas se fueron con temor y gran gozo, corriendo hacia los apóstoles para informarles. Pero, entre tanto, María Magdalena ya les dijo a Pedro y a Juan esto: «Han quitado al Señor de la tumba conmemorativa, y no sabemos dónde lo han puesto». Al instante, ellos corrieron hacia la tumba junto con María, y Juan, quien era más joven que Pedro, llegó primero y vio desde fuera de la tumba el lugar vacío, solo con las vendas en su lugar. Pedro, al llegar, entró y vio el paño que envolvía la cabeza de Jesús arrollado en su lugar. Y Juan entró también, pero no discernían aún lo que tantas veces les dijo Jesús, de que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Entonces los dos regresaron perplejos a la casa de Juan Marcos, donde se hallaban hospedados con los demás apóstoles y discípulos del Señor, pero María permaneció en la tumba. Y mientras el resto de las mujeres corrían para informar a los apóstoles, Jesús se les apareció y les dijo: «Buenos días». Ellas cayeron a sus pies y le rindieron homenaje. Entonces él les dijo: «No teman, vayan, informen a mis hermanos para que se vayan a Galilea y allí me verán». Y ellas fueron hasta los apóstoles. Claro está, los guardias que custodiaban la entrada de la tumba quedaron pasmados de asombro ante la manifestación sobrenatural de los ángeles y se quedaron en estado de shock. Pero cuando recobraron el juicio y no vieron ni el cadáver de Jesús ni a nadie allí, fueron de inmediato a Jerusalén e informaron de lo ocurrido a los sacerdotes principales. Pero éstos los sobornaron y les ordenaron a los guardias: «Digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos». Y les aseguraron diciéndoles: «Si esto de que ustedes se quedaron dormidos llega a oídos de Pilato, nosotros lo persuadiremos y los libraremos a ustedes de toda preocupación y castigo». Y divulgaron el chisme entre todos los judíos que pudieron.
María Magdalena, quien se hallaba sola en la tumba a la espera de ver qué ocurriría con todo lo que estaba pasando, se echó a llorar, y al instante se le aparecieron dos ángeles, sentados en el lugar vacío donde yacía el cuerpo sin vida de Jesús, el cual fue desaparecido por Jehová, tal como lo fue el cuerpo de Moisés. Y éstos le preguntaron a ella: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: Han quitado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y, al volver su mirada a la entrada de la tumba, vio a alguien que le preguntaba: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María, imaginándose de que ese era el hortelano del jardín, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo quitaré. Pero ese alguien, quien en realidad era Jesús, le dijo: María. Y al instante ella lo reconoció y exclamó: Raboni, que significa maestro. Y ella fue a él y lo asió con gozo y con fuerza. Pero Jesús glorificado, quien se hallaba materializado en un cuerpo humano, le dijo: Deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre, pero ponte en camino a mis hermanos y diles: Asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, y a mi Dios y Dios de ustedes. Entonces ella fue corriendo a informar a los apóstoles, pero ellos no la creían, ni a ella ni a las demás mujeres. Abatidos y sin creer aún que Cristo en realidad había resucitado, oraban de continuo a Jehová en busca de guía y dirección. Entonces, siendo ya domingo por la tarde, Cleopas y otro discípulo más salieron de Jerusalén en dirección a Emaús. Y mientras ambos iban hablando por el camino respecto a todas las cosas que habían ocurrido, se les acercó alguien y ése les preguntó: ¿Qué asuntos son estos que consideran entre ustedes mientras van andando? Ellos le respondieron cabizbajos: ¿Moras tú solo como forastero en Jerusalén, y por eso no sabes las cosas que han ocurrido en ellas en estos días? Pero aquél les preguntó: ¿Qué cosas? Le respondieron: Las cosas respecto a Jesús el Nazareno. Lo entregaron nuestros sacerdotes principales y gobernantes a sentencia de muerte y lo fijaron en un madero. Pero nosotros esperábamos que éste fuera el que estaba destinado a librar a Israel. Y le siguieron explicando todo lo que ocurrió con Jesús. Pero aquél les dijo: Oh insensatos y lentos de corazón para creer en todas las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Y al llegar a Emaús, aquél quiso irse de ellos, pero éstos le insistieron: Quédate con nosotros, porque casi anochece. Y aquél aceptó y comió pan con ellos. Y al orar y partir el pan, ellos lo reconocieron como Jesús, pero el Señor desapareció al instante delante de ellos. Y se pusieron a razonar así entre sí: ¿No nos ardía el corazón cuando Él venía hablándonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? Entonces ellos fueron de inmediato a Jerusalén en su regreso para informar a los apóstoles, y antes de que ellos siquiera pudiesen abrir la boca, los discípulos le dijeron a estos entusiasmados: Es un hecho que el Señor ha sido levantado y se ha aparecido a Simón Pedro. Tras eso, relataron gozosos la vista que tuvieron de Jesús resucitado. Y, a pesar de que las puertas se hallaban cerradas con seguridad por temor a los judíos, Jesús se les presentó de pie allí en medio de ellos y les dijo: Tengan paz. Ellos se aterraron, imaginándose que contemplaban a un espíritu, aunque Jesús en realidad se hallaba materializado. Pero él les dijo: ¿Por qué están perturbados y por qué se suscitan dudas en su corazón? Vean mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso, así como contemplan que yo tengo.
Ellos no podían creer ante la conmoción intensa de lo que estaban viendo y oyendo. Pero él les preguntó: ¿Tienen ahí algo de comer? Le dieron pescado asado para comer y luego les dijo: Estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. De esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén, ustedes han de ser testigos de estas cosas. Pero Tomás el apóstol fue el único que no se hallaba con los demás allí en la casa, y ellos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomás les decía: A menos que vea en sus manos la impresión de los clavos, y meta mi dedo en la impresión de los clavos, y meta mi mano en su costado, de ninguna manera creeré. 8 días después, todos los apóstoles se hallaban orando en la casa de Juan Marcos, y Jesús se les presentó y les dijo: Tengan paz. Y, volviéndose a Tomás, le dijo: Pon tu dedo aquí, y ve mis manos, y toma tu mano y métela en mi costado, y deja de ser incrédulo. Tomás, profundamente impactado, exclamó: Mi Señor y mi Dios. Pero el Señor le dijo a él: Porque me has visto, has creído. Felices son los que no ven y sin embargo creen. Y desapareció ante ellos. Entonces los apóstoles creyeron que Jesús en realidad había resucitado y se fueron a Galilea como se les indicó. Cuando llegaron, no sabían si allí el Señor se les aparecería, por lo que Pedro, Tomás, Natanael, Santiago y Juan y otros 2 más se fueron a pescar. El resto también se les unió. Pero durante toda una noche no consiguieron pescar nada. Sin embargo, justamente al amanecer, Jesús se apareció en la playa, pero sus apóstoles no lo reconocieron desde la barca, por lo que él les clamó: Niñitos, no tienen nada de comer, ¿verdad? Ellos le respondieron: No. Pero él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán. Cuando ellos así lo hicieron, no pudieron sacar las redes a causa de la multitud de peces. Entonces Juan lo reconoció y gritó: ¡Es el Señor! Al oír aquello, Pedro se ciñó su prenda de vestir exterior y se lanzó al mar, nadando unos 90 metros hasta la orilla. Los demás le siguieron en la barca con la red llena de peces consigo. Cuando al fin todos llegaron, Jesús ya había prendido fuego de carbón con pescado encima y pan para desayunar, y les dijo a sus apóstoles: «Traigan de los peces que acaban de pescar». Y capturaron hasta 153 peces. Y Jesús les dijo: «Vengan, desayúnense». Y le dio a cada uno su alimento para desayunar. Y al terminar, le dijo a Pedro, en alusión a los peces que habían capturado: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?» Pedro le respondió: «Tú sabes que te tengo cariño». Pero el Señor le dijo: «Apacienta mis corderos». Y Jesús le volvió a decir: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro le dijo con sinceridad: «Sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño». El Señor le ordenó: «Pastorea mis ovejitas». Pero cuando él le volvió a preguntar lo mismo por tercera vez, Pedro se contristó y le dijo: «Señor, tú sabes todas las cosas, tú bien sabes que te tengo cariño». Jesús le ordenó nuevamente: «Apacienta mis ovejitas». Sí, Pedro negó 3 veces al Señor, y éste 3 veces inquirió de su lealtad, y le ordenó a él y a los demás apóstoles a que pastoreasen a su congregación, y profetizó respecto a Pedro: «Cuando eras más joven, tú mismo te ceñías y andabas por donde querías,
pero cuando envejezcas, extenderás las manos y otro te ceñirá y te cargará a donde no desees. Continúa siguiéndome. Entonces Pedro, viendo a Juan, le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué hará éste? Él le respondió: Si es mi voluntad que él permanezca hasta que yo venga, ¿en qué te incumbe eso? Tú continúa siguiéndome. Esto Jesucristo en verdad lo dijo para significar que Juan mismo no moriría hasta que recibiese la revelación respecto a la visión de su llegada en el poder del reino. Así, Jesús se fue apareciendo a sus apóstoles y a sus medios hermanos durante el transcurso de 40 días desde que resucitó. Y en uno de los últimos días les ordenó reunirse en la misma montaña de Galilea en la que tiempo atrás pronunció su sermón ante las muchedumbres, y allí se les apareció ante ellos y más de 500 hermanos, entre los cuales se hallaba también Urbano. Y comenzó a decirles: Toda autoridad me ha sido concedida en el cielo y sobre la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Así, nuestro glorioso Señor Cristo Jesús nos ordenó llevar su santa palabra a gentes de todas las naciones hasta que Él viniese durante la conclusión del sistema de cosas. Y también les ordenó: no se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando lo que el Padre ha prometido, acerca de lo cual oyeron de mí. Porque Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo no muchos días después de esto. Y les ordenó que lo esperasen en las cercanías de Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, donde se les apareció en el último día, y allí sus apóstoles le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Jesús les respondió: No les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea, y en Samaria, y hasta la parte más distante de la tierra. Entonces Jesús comenzó a elevarse y a subir hacia los cielos, y una nube lo ocultó de la vista de los apóstoles y de los 500 hermanos más, y su cuerpo materializado desapareció, y ascendió Jesús a los cielos como un glorificado y poderoso espíritu inmortal e incorruptible. Y mientras ellos tenían la mirada fijada al cielo, 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron: Varones de Galilea, ¿por qué están de pie mirando al cielo? Este Jesús que fue recibido de entre ustedes arriba al cielo, vendrá así de la misma manera como lo han contemplado irse al cielo. Y desaparecieron. Poco después los apóstoles y Urbano y unos discípulos más descendieron del monte de los Olivos y entraron en Jerusalén de nuevo, y los demás se fueron a sus respectivos lugares de morada en la ciudad. Y llegaron a la casa de Juan Marcos y se alojaron en ella, como ya desde hacía semanas se hospedaban. Y subieron al aposento de arriba tanto Pedro como Juan y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago hijo de Alfeo y Simón el celoso, y Judas hijo de Santiago Tadeo. Todos estos persistían de común acuerdo en oración, junto con algunas mujeres y María la madre del Señor Jesús y con los medios hermanos de él, y también Urbano y Juan Marcos y su madre María y otros más se hallaban allí.